Muy buenos días, intercesores 24 horas. Dios les bendiga mucho. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Estamos tratando la serie de respetar a las autoridades impuestas. Entonces, hoy vamos a darle una terminación, por decirlo de alguna manera, a este tema que es tan vigente, este tema que es tan fuerte. Este tema que de verdad toca las fibras más profundas de nuestro ser. Vamos a poner un poco más de claridad, si es que eso es posible, pero necesario para concluir. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, estamos buscando tu reino y tu justicia, porque sabemos que las demás cosas nos serán añadidas. Estamos, Señor, buscando la manera de caminar como Cristo caminó en la tierra, y eso es a través de tu palabra. Espíritu Santo, danos revelación. Permite que el principio de autoridad nos sea revelado a profundidad y que cuando los intercesores 24 horas y cada intercesor sobre la faz de la tierra, cada persona que vea este video, Señor, o que tú por el mismo Espíritu le trates el tema, pueda aprender. Ayúdanos a aprender, pero al nivel más alto de respeto y sometimiento a la autoridad como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo, que la sangre de Cristo prevalezca en nuestras neuronas, en nuestra mente consciente e inconsciente, de manera que en verdad podamos entender y que podamos esculpir en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra voluntad el respeto a las autoridades impuestas, porque por Dios fueron establecidas. Amén. Bueno, teniendo en cuenta ese principio, que las autoridades que hay o que existen fueron impuestas por Dios, entonces nosotros vamos a tomar el ejemplo perfecto de sumisión y de sometimiento a las autoridades impuestas. Ciertamente sabemos, conforme a Filipenses 2, que dice que Jesucristo, siendo igual a Dios, no tuvo eso como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó y se humilló hasta lo sumo, naciendo en forma de hombre o a semejanza de hombre, y que murió por muerte y muerte de cruz, hecho a sí mismo maldición para el perdón de nuestros pecados y para que fuéramos injertados en el pacto. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, si yo creo que Jesucristo, siendo el Verbo, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, porque Él y el Padre son uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, un Dios, tres identidades. Entonces, si yo creo esto y creo que Jesús, siendo Dios, se despojó de todo para venir a la tierra y ser hombre, ¿qué autoridad habría en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra superior a Jesucristo? Ciertamente, cuando nació como niño, se sujetó a la autoridad de sus padres. Vivió con sus padres, estuvo con ellos, sujeto a la ley, sujeto a la enseñanza y a la instrucción de una madre terrenal, una mujer, y de un hombre. Ciertamente estaba sujeto a la autoridad de papá y mamá. Eso lo podemos comprobar porque Jesús fue circuncidado al 8º día, lo registra la palabra. Quiero que me ayuden a encontrar esa cita bíblica. Querido intercesor 24 horas, si no te has suscrito, suscríbete. Si no le has dado like, dale like, comenta y comparte. Queremos que hagamos el ejercicio de buscar en la Biblia, el ejercicio de leer las historias, de no solamente recibir de la boca del predicador o de la persona que da la palabra, del instrumento, de la vasija. Queremos que usted también vaya a la palabra y se nutra, porque la palabra le puede dar aún más profundidad o tratar específicamente su caso. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar dónde Jesús fue circuncidado al 8º día y lo vamos a poner en los comentarios. Ciertamente también sabemos por la palabra de que Jesús a los 12 años fue llevado, como era la costumbre, a Jerusalén para adorar y para presentar sus ofrendas, y que él estuvo allí en el templo, que se quedó en el templo compartiendo con los escribas y los maestros de la ley, quienes se maravillaban del conocimiento de Jesús. No puedo dejar de resaltar eso, y que sus padres fueron por él porque él se había quedado y lo reconvinieron, o sea, lo exhortaron, le llamaron la atención y él volvió con sus padres. Después de eso, ya vemos a un Jesús adulto que viene y hace una cantidad de cosas. Hablando del respeto a las autoridades, vamos a leer mucha Biblia hoy. Vamos a leer mucha Biblia para que usted vea que este capítulo, que este tema de respeto a la autoridad no tiene que ver con una persona específica, tiene que ver con todos.
pero en este caso, porque el Señor está trabajando y tratando con su líder, conmigo, con Elizabeth de Pimentel, el respeto a la autoridad. Y lo ha venido trabajando a muchos niveles. Y yo creo que definitivamente nosotros somos tratados a niveles. A veces se nos da leche porque no somos capaces de otra cosa, pero otras veces hemos ido creciendo en aspectos donde ya somos capaces de carne. Y el Señor va a trabajar todas las cosas, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de la venida de Cristo. Otro versículo para buscar y poner la cita bíblica. Entonces, vamos a utilizar hoy el pasaje que está en San Juan en el capítulo, desde el capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad como conviene. Santifícanos por medio de la palabra. Revélanosla, Espíritu Santo, porque de verdad que la necesitamos. Que esta palabra nos sea para vida. Que esta palabra nos sea para vida y no para muerte, para resurrección, para despertar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recordamos que el principio que estamos trabajando es el principio de respeto a las autoridades impuestas. Entonces, venimos a San Juan, capítulo 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con Jesús con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Jesús les dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy, pues si me buscabais a mí, dejad ir a estos. Porque para que se cumpliese lo dicho que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Quiero que por favor me ayuden a buscar qué significa Malco y qué significa el torrente de Cedrón o Cedrón. Pueden ponerlo en los comentarios. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Primero, vemos cómo vienen estas personas que representan la autoridad de los sumos sacerdotes, de los fariseos, los alguaciles, los soldados y estas compañías. Todas estas personas representan un nivel de autoridad. Y Jesús se sometió a la autoridad desde el soldado raso, el alguacil, el sumo sacerdote, el fariseo. Solamente aquí en esta parte del capítulo. ¿Por qué usted dice que se sometió? Porque cuando Jesús expresa esa palabra de poder que dice yo soy, es porque Él los reconviene que ellos pueden ponerse en pie. Cada vez que hemos estado en la presencia de un ángel de Jehová, cada vez que hemos estado en la presencia del mismo Dios, cada vez que el Espíritu Santo se nos presenta, la Biblia registra cómo el espíritu del hombre tiende a querer abandonar el cuerpo. Y que estos ángeles nos fortalecen o que el mismo Dios nos levanta para que podamos estar ante su presencia. Si Jesús se revela a estos hombres un poco más allá del yo soy, ellos no hubieran tenido la fuerza para levantarse y llevarlo al camino que él iba a recorrer. Pero Jesús se sometió a esas autoridades no por ellos ni porque estuvieran correctos, no estaban actuando correctamente. ¿Bajo qué acusación se suponía que lo estaban apresando?
pero él se sometió porque había un propósito eterno, se sometió porque él entendió que era la voluntad del Padre. Él había venido de orar, de ayunar y de orar, clamar intensamente hasta el fenómeno de la sangre y como gotas de sudor que salían de su cuerpo para poderse someter a la voluntad de Dios. No estamos diciendo que esto es fácil, esto no va a ser fácil. Y esto tiene niveles tras niveles tras niveles y capas de nivel de someterse a la autoridad. Y no va a ser fácil porque quiebra nuestra estructura, no va a ser fácil porque quiebra nuestra voluntad, quiebra nuestra estructura de pensamiento, que quiebra la forma como concebimos en el corazón las emociones. Entonces, viene aquí parte de las cosas que hablamos. ¿Qué nivel de rebeldía tuve yo con mis padres? Temas tan sencillos como vístete de esta manera, ponte aquí, quita allá, tiende la cama, no salgas sin tender tu cama, ponte ropa adecuada. No cojas lo que no es tuyo, vístete con lo que se puede, cómete esto, no comas eso, preséntate de esta manera, di esto, no digas aquello. Y nosotros de alguna manera todos nos hemos rebelado contra los padres. Algunos hemos sido extremos con conductas terribles hasta desearle la muerte a nuestros padres o desearle desgracias porque en nuestra niñez éramos rebeldes y contumaces, con una rebeldía que no podíamos expresar porque no teníamos la fuerza ni el poder, pero que si hubiéramos pedido, oh Dios mío, en los primeros inicios de cristianos, cuánto hemos utilizado esos salmos terribles pidiéndole a Dios que destroce y acabe con una persona y hasta con sus generaciones porque nos hicieron algo. Y a veces esa persona contra la que estamos orando es también un hijo de Dios, es un hermano. ¿Cómo te sentirías tú si, por ejemplo, tú siendo padre, tu hijo viene y te trae un garrote y te dice, mira papá, dale hasta que yo me sacie porque él me ofendió, porque él me hirió, porque él me hizo esto? Dios es el creador de todo lo que existe, Dios es el padre de todos los hijos que hay. Entonces nosotros a veces nos ponemos a violentar principios que no entendemos hasta dónde van. La palabra dice que el que a espada mata, a espada muere. Y si yo uso la espada de la palabra, si yo uso una espada en el espíritu para matar a un hermano con difamación, con malos comentarios, también se me va a cobrar. Más aún cuando es una autoridad que me fue impuesta. Vemos aquí cómo Jesús se somete en el capítulo 18 de San Juan, a la altura del versículo 3, donde dice que Jesús es tomado por una compañía de soldados y algunos alguaciles, principales de los sacerdotes y fariseos, y fueron allí con linternas y antorchas y armas. Entonces vemos cómo Jesús se somete a ellos. Él se va con ellos. Simplemente les hace una petición. ¿Para qué? Para que se siguiera cumpliendo la escritura. Y les dice que dejen ir a los demás porque fueron por ellos. Miren cómo Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Pero ¿qué hace Jesús? Sabemos que Jesús, por otros evangelios, toma la oreja y se la pone. Jesús hubiera podido en ese disturbio correr, huir o intentar siquiera hacerlo, y en él no hubo un ápice de duda de que tenía que someterse a la autoridad impuesta porque había un propósito. Usted dice, oh, pero es que eso era Jesús. Todos tenemos un propósito, y cuando el Señor permite que una autoridad se levante contra nosotros es para formarnos de alguna manera. Seguramente, hermana, usted está pasando ahorita por un momento donde siente que una autoridad, un líder, el jefe del trabajo, su esposo, no sé, su abuelo, su papá, si está en casa, se levantan contra usted de una manera que usted no puede entender. Pero Dios tiene un propósito eterno y Dios premia el corazón que se contricta y se humilla delante de Él. Y Él quiere que nosotros aprendamos a someternos y a sujetarnos. Amén. Seguimos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Jesús conocía las intenciones de ellos. Jesús sabía que Caifás había ya ordenado que se le matara. Pero mire cómo lo pasan. Aquí ya le suman a otro, aquí le suman al alguacil. Otra jerarquía de autoridad a la que Jesús se somete. Al alguacil, al tribuno, a los alguaciles de los judíos. También lo llevan a donde el suegro de Caifás, porque era el sacerdote aquel año, a Anás.
Y Caifás ya había hablado esto y aún así Jesús va con ellos. Deja que lo lleven. Ellos vienen y lo amarran, lo atan. Y Jesús se deja amarrar y se deja atar. Por eso la palabra habla de él, que él fue un cordero, como cordero llevado al matadero y no abrió su boca. Eso dice la palabra. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, si somos seguidores de Cristo, por ya después de hoy, mis hermanos, no nos puede costar tanto sujetarnos a la autoridad. No tiene que ser justa, no tiene que ser buena, no tiene que ser correcta, no te tiene que parecer. Pero cuando hay una autoridad nos debemos someter a ella. Y no voy a seguir hablando de casos en los que no te debes someter a la autoridad, porque eso te lo va a decir el Espíritu Santo, y de qué manera vas a salir el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Como con ruego, lloro, súplica y oración, como el Señor Jesucristo hizo en Getsemaní. Y el Señor ya te dirá si te quita ese yugo, si te quita esa opresión, si te promueve en esa situación, o si te va a tocar aguantártelo para producir un fruto en el Espíritu y en el reino de Dios y su justicia. De verdad, no podemos seguir excusando nuestra rebeldía y nuestra rebelión y la altivez de espíritu en la persona. No es la persona, es la figura de autoridad que está impuesta por Dios y yo debo respetarla. Seguimos, donde la palabra dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada y la portera, vamos a saltarnos un poco. Luego dice: Ananías interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió. ¿Por qué respondió? Porque se le hizo una pregunta. Yo públicamente, dice el Señor Jesucristo, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeaste? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuénteme, hermano. Cuénteme, mi hermano. Sabemos que Jesús hubiera podido llamar a un ángel que hubiera arrasado con toda esa gente, ¿verdad? Sabemos que a una palabra de Jesús la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado a toditos. Es más, a un grito o a una reconvención de él seguramente se hubiera levantado gente ahí para ayudarlo. Pero no fue así, ¿verdad? Él respondió lo que se le pregunta. Seguimos. Vamos a saltarnos a Jesús ante Pilatos. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Va a buscar qué era el pretorio para que entienda por qué ellos no querían entrar para no contaminarse. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, estamos viendo que eso era a la madrugada, o sea, al salir del alba tal vez 5 o 6 de la mañana. Los llevan acá donde Pilatos, y Pilatos sale y les dice: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Usted sabe qué estaban diciendo de una vez? Nosotros lo trajimos para que lo mates tú. Eso era lo que le estaban diciendo a Pilatos.
Pilato les dice, no, pues si es malhechor y está entre ustedes y es de su pueblo, ¿qué autoridad soy yo para él? Júzguenlo ustedes bajo su ley y su autoridad. Y ellos le dicen, no, nosotros no lo vamos a juzgar porque queremos matarlo, y como no, nuestra ley nos impide matarlo, entonces te lo traemos a tu ley, a tu autoridad, para que tu autoridad lo mate. ¿Entendemos el punto? Ok. Entonces, seguimos cuando Pilato le dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mire lo que está pasando aquí. La autoridad que tenían los judíos sobre Jesús, si alguna tenían como judío, la delegan a Pilatos, que viene a ser ilegal porque la autoridad de Pilatos nada tiene que ver con la autoridad del reino ni con la autoridad del pueblo judío. Pero como ellos buscaban una pena que había entre los judíos, entre los romanos que no había entre los judíos, entonces ellos lo mandan a Pilatos. Y Pilatos le dice a Jesús, mira que fue tu gente la que te envía a mí. Es tu gente la que te entrega a mí. Pero ya sabemos para qué era que lo estaban entregando, ¿verdad? Entonces, ¿qué has hecho? Le pregunta Pilatos a Jesús. Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Le responde la primera pregunta que le hizo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Entiende? Ya Pilatos va por una pregunta más avanzada, pero Jesús va a la primera. Va a responder la primera pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mire la respuesta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos, mire la revelación. ¿Usted entiende por qué Jesús no apeló a los ángeles? Porque su reino no era de aquí. Jesús no transgrede, Jesús no violenta la ley espiritual, ni la terrenal, ni ninguna ley. Por eso absolutamente todo se le sujeta. Los vientos, la mar, la tierra, el ambiente, la naturaleza, las plantas, los animales. Jesús le dijo a una hoguera maldita y la secó. Jesús le dijo a los vientos, callan, y enmudecieron. Jesús le dijo a la mar, aquíétate, y cesó. Entonces era por eso, porque él respetaba la autoridad. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a sujetarnos de manera superior, con una santidad superior, con un espíritu de santidad que nos haga ser sujetos a las autoridades impuestas, porque sujetándonos a la autoridad nos estamos sujetando es al mismo Dios, porque no lo hacemos por ellos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el amor y el respeto y el temor de Jehová que tiene que haber en nosotros. Voy a volver a leer esa parte porque está súper interesante, súper bella. Entonces Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si usted y yo somos del Señor, a partir de hoy nos vamos a sujetar de mejor manera a las autoridades, porque entendemos que las autoridades fueron impuestas por Dios, y al ser impuestas por Dios, nosotros tenemos que respetarla. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ya Pilato lo había juzgado, yo no hallo delito en él. ¿Ok? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Qué pues? ¿Que os suelte al rey de los, querés que os suelte al rey de los judíos? Viene Pilatos y los reconviene con una verdad que ellos debieron reconocer.
pero como estaban en rebeldía y en rebelión, y lo que estaban escuchando golpeaba la rebelión y la rebeldía y la altivez de espíritu que estaba en ellos, dijeron no. Dijeron no. Entonces todos dijeron a voces de nuevo, no a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Si ya Pilatos había encontrado a Jesús, que no había culpa en él y lo había declarado no una vez, sino ya 2 veces, ¿por qué lo azota? Y él viene y lo azota, y Jesús recibe los azotes. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirá, os lo traigo afuera, 3ª vez, para que entendáis que ningún delito hallo en él, ya viéndolo azotado, golpeado, ya viéndolo torturado con una corona de espinas en su cabeza. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilatos le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 4ª vez. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Mi hermana, póngale cuidado a esto. Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este le suelta, no eres amigo de César. Y todo el que se hace enemigo, se hace rey, se hace enemigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Búsqueme esa palabra. Era la preparación de la Pascua y como la hora 6ª. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Y así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mis hermanos, cuando usted y yo nos rebelamos a la autoridad que está impuesta, sea que el veredicto que se dé sea favorable a mí o no, me guste o no, me parezca justo o no, yo estoy violentando la autoridad y me estoy convirtiendo en aquellos que se paran enfrente de la autoridad para desafiarla. Y usted, cuando usted se rebela contra la autoridad de su pastor, de su congregación, cuando usted se rebela contra la autoridad que el Señor impuso en los jueces, en la policía, en el portero de un edificio, en un hospital, en el reglamento, en la fila que se hace aún para recibir comida gratis en la calle, o algo que están regalando, que están dando para pagar los servicios, lo que sea, cuando usted paga cuando usted violenta una ley de orden o de juicio o de justicia o una ley de equidad, cuando usted violenta una ley, usted se asemeja a esos que se paraban ahí y por no reconocer la autoridad de Cristo, porque dentro de ellos había algo, maldad pura, la iniquidad que no les permitía sujetarse a la autoridad y querían usar el sistema como fuera. Yo, que Dios me perdone, ¿cuántas veces utilicé influencias políticas o de amigos para lograr un favor? Que me atendieran más rápido en una clínica, no tener que hacer una fila. Pagué un abogado para no pagar una multa de una infracción que sé que cometí. Eso sí que me ha pesado últimamente. Porque hace 3 años, estaba yo embarazada de Charly, más de 3 años, cometí una infracción. Y el guarda de tránsito
en lugar de ponerme un ticket, me puso como 5 para tumbarme la licencia, para que me quitaran la licencia. Entonces yo estaba muy frágil, estaba muy mal, tenía unas noticias terribles del embarazo de Charlie, me estaban diciendo que prácticamente yo iba a pasar por un proceso horrible que ya había pasado con Fabiana. Y ese día estaba atormentada y mi esposo, pobrecito, viéndome así, me dijo, no, mija, pues paguemos un abogado para que le pelee eso. Pero yo soy acostumbrada de que cuando yo tengo un problema de tránsito, yo el mismo día que me dan la multa la cojo y me voy, pierdo el trabajo, lo que sea, y me voy para el juez y peleo mi multa y lo que venga. He sido así, pero ese día accedí. Usted sabe que me tocó pagar los como $800 de ese abogado. Se demoró 3 años dándole vuelta al sistema, peloteando, los que viven aquí en Estados Unidos saben, y después de que pasaron 3 años, yo pagando el seguro me subió como 57, $70 el seguro, porque tenía esas cosas allí pendientes. ¿Ok? Entonces, tuve que pagar de más del seguro, porque tenía eso ahí y no se quitaba, hasta que fuera a corte. El abogado me decía que no fuera a corte. Pagué 700 y pico de dólares, casi 800, por la defensa de ese abogado. Y cuando después de 3 años por fin me llega la supuesta defensa que este abogado hizo, me sostuvieron un ticket, me dejaron un montón de puntos en la licencia y me tocó pagar una infracción. Si yo hubiera ido a enfrentar mi problema y someterme a la autoridad porque cometí una infracción, y digo exactamente eso, yo cometí una infracción, mi infracción fue esta y lo hice por esto, pero lo otro que él me está diciendo no es cierto. Seguramente el juez me hubiera dado lo mismo, me hubiera dado una infracción, me hubieran dejado un montón de puntos en la licencia y hubiera logrado yo pagar menos dinero de todo lo que eso me costó. Cosa ridícula. ¿Sabe por qué? Porque no me sometí a la autoridad. Porque quise violentarla y salirme de ahí. Porque es que no es justo. ¿Cómo? No importa. Era la autoridad y yo me tenía que someter. Eso es solamente un ejemplo. Para que usted sepa que es que cuando estos temas yo los traigo aquí, yo no lo traigo aquí para acusar a nadie. Yo lo traigo porque ese tema, mire, primero me trabajó a mí. Primero me dio a mí. A veces el Señor me tiene meses con algo. Dándome. Y cuando yo lo traigo aquí a Intercesión 24 horas, lo traigo por dirección del Espíritu Santo, porque es necesario trabajar algo. Entonces no entienda que estos temas se traen aquí para tirarle sátira a nadie, que este tema se trae aquí por usted o por la otra, o porque usted me preguntó. No es por eso. Se traen porque son temas que el cristiano, son temas que el que dice ser seguidor de Cristo, son temas que los que somos intercesores necesitamos entender y necesitamos sanar y necesitamos organizar. ¿Por qué? Porque Satanás gana ventaja a través de estas cosas. Mire cómo una gente que no quería someterse a la autoridad de Cristo movió masas. Movió una tribu entera, un linaje entero, una lengua entera a testiguar contra Cristo, hasta tomarlo ellos mismos como quieran y crucificarlo. Entonces, yo creo que hasta aquí este pasaje nos ha quedado suficiente y bastante claro respecto del tema de nosotros someternos a la autoridad, Quiero que nos quede muy marcado, porque resaltó hoy todavía más a mí este versículo donde el Señor nos está diciendo dos cosas. Primero, San Juan 18, donde dice: dice, donde le dice Jesús a Pilatos, en el 18, San Juan 18, 36, y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esta es la primera. La otra cita que quiero que tengamos y resaltemos aquí es la cita de San Juan 19, donde Jesús le dice, donde Jesús le dice a Pilatos que él no tiene ninguna autoridad sobre él más que la que le haya dado el Padre sobre él.
Permítame porque no la encuentro ahorita mismo. Bueno, ustedes me van a ayudar a buscar esa cita porque está por aquí. Ay, padre, se me salió. Bueno, ustedes me van a ayudar a buscarla. Es la cita donde Jesús le dice a Pilatos que él no tiene más autoridad. Cuando Pilato le dice, no sabes que tengo la autoridad para... aquí está, en el 19 a la altura del 9, donde le dice, entonces dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? Ok, entonces vamos a tomarla desde el 19 al 11, del capítulo San Juan 19, 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Hermanos, nosotros no tenemos que aprender a someternos a la autoridad y a entender que cuando una causa injusta o estas cosas vienen, deberíamos aprender a estar tranquilos, porque al final del día el Señor va a hacer justicia. Al final del día, si aprendemos a someternos de la manera correcta y con la intención correcta, Dios va a orar. Dios mismo va a traer el arrepentimiento y el temor de Jehová a estas personas que nos están enjuiciando o que están trayendo un juicio. Mira, esta niña se me lleva el labial. Ven, Charlie. ¿Te pintaste? Guay. En el nombre de Jesús. Entonces vamos a aprender a doblegar nuestra voluntad a sujetarnos a la autoridad. Listo. Espíritu Santo, yo misma en mi piel lo sufro y sé que es difícil a veces sujetarse a autoridades, Señor, que son impuestas, pero que son autoridades, Señor, a veces ignorantes, heridas, con problemas de personalidad, con alma no tratada. Dios mío, no sé. Personas que están ahí, a las que tú nos mandas a amar, Señor. Y estas personas que están impuestas como autoridad, a veces tienen unos fallos de justicia en ellos mismos terribles, Señor. Ayúdanos a someternos a la autoridad de la manera correcta. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos discernimiento. Ayúdanos a ejercitar el discernimiento para que esta palabra no sea tergiversada, para que esta palabra no sea utilizada por ninguna persona, ángel o demonio, Señor, para endurecer más el corazón del pueblo, sino que podamos entender la necesidad del sometimiento a las autoridades porque por ti son impuestas, no por ellas, no por la persona, no por la investidura, porque son impuestas por ti. Porque si volvemos al orden, Señor, haremos lo correcto, para que Satanás no gane ventaja, Dios mío, y traiga división, pleitos y contiendas a la iglesia, a los grupos de intercesión, para que no traiga problema entre los ministros y ministerios, Señor, para que no hayan celos, envidias, contiendas, herejías, rebeldías, rebeliones, porque a los ángeles tú no les perdonaste la altivez de espíritu ni la rebelión con que se rebelaron contra ti en el cielo, Señor. Oh Dios mío, y a nosotros después de haber conocido la sangre de Cristo y de haberlo confesado, Dios, y haber recibido esta salvación tan grande, ¿qué nos espera, Señor, si no aprendemos a sujetarnos en el nivel correcto de santidad por medio del Espíritu de santidad que debe operar en nosotros? Hoy yo oro, Señor, impongo manos, Señor, sobre esta plataforma, rogándote, bendito Dios de la gloria, que la santidad, que el Espíritu de santidad despierte en nosotros para que aprendamos y podamos también someternos a las autoridades impuestas por ti, Señor. Que no violentemos, que nos sometamos como Cristo se sometió. En mí trabaja la primera, Señor, como decía Pablo. Trabaja en mi casa, Dios. Trabaja en mi esposo, mis hijas, aún mi madre, que es autoridad para mis hijas, Señor. Trabaja en cada intercesor 24 horas, Señor, pero también en cada intercesor sobre la faz de la tierra. Unge, Señor, con tu gracia y tu favor este canal de YouTube, para que la gente venga y que reciba el contenido, Señor, de la palabra y podamos aprender juntos y crecer en el Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga mucho, no olviden suscribirse y honrar. Si algo recibiste de aquí y puedes aportar con tu like para que YouTube pues no nos borre los videos, para que no nos sigan tratando de sepultar la plataforma. Y si puedes compartir con tus amigos y familiares, Dios te bendiga. Gracias.